Bueno, presentarme, soy Luis Morán, ingeniero industrial e ingeniero informático. Tengo varias certificaciones profesionales en relación a la gestión de TI, ITIL, ISO 20000, Lean IT. Soy vicepresidente de una asociación de profesionales que engloba a 4.000 personas, centradas en la gestión de las tecnologías de la información. También soy instructor en temas de transformación digital y también soy responsable o senior en temas de gestión de procesos en el ámbito de departamentos de tecnologías de la información. Como veis aquí abajo, mi carrera profesional pues tiene ya unos cuantos añitos. Empecé en los temas de energía, pasé al sector financiero asegurador, cerca de los 90 entré en el mundo de la consultoría para luego pasar al mundo de las comunicaciones, de los servicios de comunicaciones para las organizaciones y para la sociedad. Este webinar está en el contexto de los dos máster que está organizando Lead Learning y La Salle, el de Dirección de Empresas Digitales y el de Gestión del Talento en la Era Digital. En concreto, se enmarca dentro del módulo Innovación Digital y Modelos de Negocio, que trata estas temáticas en unidades y vamos a tratar temas de innovación y temas de transformación digital. Muy bien. Bueno, pues este webinar, ¿cómo funciona? Son unos 30 minutos de exposición y 15 minutos para resolver dudas y aclaraciones. Por favor, haced las preguntas en el panel de la derecha que tenéis. Hay una primera parte de la presentación que son reflexiones y conceptos que he visto muy importante hacerlo porque hay mundos distintos. Luego propongo un modelo de trabajo, unos pasos a seguir y concluyo con una extensa bibliografía de algunas prácticas o modelos que nos pueden ilustrar y servir para nuestros pasos en cuanto a la transformación digital. Quizás el primer punto es que no creo en las charlas de innovación. ¿Por qué no creo? No porque no sean malas, que son buenísimas, no porque no aporten visión, que también, sino porque de esas charlas de innovación, desde hace años que estoy siguiéndolas, salgo con una sensación de frustración importante. ¿Por qué? Porque al final genero una buena visión, veo que han hecho otros, pero no soy capaz de mover un ápice de mi situación actual. Y por eso me generan de alguna forma frustración. Por eso me gustaba empezar con que no creo en las charlas de innovación y es una parte importante del webinar. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues tenemos un choque actualmente de conceptos y tendencias en este mundo de la innovación y transformación digital. Había unos sistemas muy tranquilitos, ya casi apaciguados, casi en la monotonía y en la rutina, que es la innovación, que es el I+D, ¿os acordáis? El I+D+I, que sigue existiendo. Incluso empieza a venir la transformación digital y todo esto se ve convulsionado por el tema del emprendimiento, que es esta bola que viene aquí roja. Vamos a hacer un repaso de cuáles son estos principales choques de conceptos que tenemos. Tenemos transformación digital, emprendimiento, tenemos temas de marca personal, temas de nueva cultura, temas de modelos de negocio, I+D, con su I que se añadió posteriormente, tenemos temas de competencia para trabajar en la era digital, tenemos temas de prácticas de emprendimiento, temas del sistema de valor de un sector, la cadena de valor, o sea que todo esto está por aquí mezclado. Está la cultura digital, están los startups y están los spin-off. Todas estas terminologías están moviéndose y aparecen de diversos autores y de diversas fuentes e incluso de diversos sectores de la sociedad. Y yo, con mi varita mágica, lo que quiero es conectarlos a todos. Todo empieza con la investigación y el desarrollo. Con la investigación y el desarrollo algunas veces genera transferencia, de ahí se habla del gap innovador de un país o de una región, porque de alguna forma hay parte de la innovación que nunca de la investigación y desarrollo que nunca se llega a aplicar, se aplica la innovación. Hay una parte de la innovación que es la transformación digital. La transformación digital necesita competencias directivas nuevas y competencias para trabajar en la economía digital. Tenemos modelos de negocio, sistema de valor y la cadena de valor de un sector, todo agrupados en los que la innovación actúa y la transformación digital también puede actuar. Luego veremos las diferencias. Tanto la innovación como la transformación digital necesitan una cultura nueva para poder ser posibles.
Esa cultura nueva se bebe bastante del espíritu y la cultura de los emprendedores, de los emprendimientos. El emprendimiento tiene unas prácticas muy interesantes que también nos van a ser muy útiles, y de alguna forma todos los emprendedores necesitan trabajar con su marca personal, igual aquellos que quieran trabajar y liderar la transformación digital. Hay que trabajar con tu marca personal digital en la red. El emprendimiento genera empresas, startups, y el I+D+I también genera empresas vía spin-off y vía startup. Luego de aquí de alguna forma vemos cómo están relacionados mundos que muchas veces tenemos mensajes distintos porque vienen de colectivos totalmente distintos. Innovación de la empresa, el I+D+I normalmente viene del ámbito académico investigador, la transformación digital viene de las empresas pero del ámbito tecnológico y de las consultoras tecnológicas, y el emprendimiento pues bueno, viene de diversos de iniciativas de emprendimiento normalmente enfocadas hacia la gente joven y los que empiezan. Esta parte es una relación muy importante conceptual que nos va a ir ayudando. Si hemos dicho que transformación digital es una forma de innovación, como veremos más adelante, en realidad qué es innovación? Porque innovación hay una cultura general, pero tiene unos detalles y unos matices muy distintos a esa cultura general, o que precisan en concreto algunas cosas. He querido recurrir primero a Peter Drucker, porque toda charla necesita de gestión y de innovación necesita citar a Peter Drucker, si no, no eres nadie. Pues aquí viene una cita, que por cierto es como él define la innovación y que tiene bastante sentido. Innovación él lo define como un análisis sistemático de los cambios para transformarlos en oportunidades de negocio. Aquí luego destacaré dos cosas de esta frase. Por otro lado, Ignacio Viloch, que es el responsable de los centros de innovación del BBVA, comenta en una entrevista que le realiza Luis Lombardero en Lead Learning, y en la entrevista sobre la innovación aporta varias definiciones y varias reflexiones, y estas son unas de ellas. La innovación requiere algo nuevo, requiere que aporte valor y requiere su implantación, muy importante. Y de alguna forma sencillota, pero importante, dice que la innovación consiste en convertir ideas en facturas, por aquello de negocio y de aporte de valor. Silvia Leal, también profesora del máster, indica que la innovación de alguna forma no es suficiente con poner solamente dinero, con poner solamente recursos económicos o financiación, no es suficiente. Requiere de la energía creadora de las personas. Entonces aquí vemos energía y personas como dos factores nuevos. Y vuelvo a Ignacio Viloch, a esa entrevista que tiene temas muy interesantes, y dice que la innovación es un tema de cultura, requiere un cambio de cultura en las organizaciones, lo cual, como ahora veréis, nos pone un poco entre la espada y la pared. También dice que hay que buscar la diversidad, establecer diversidad en los equipos que participan, y también tolerancia a resultados inesperados, que es como decir tolerancia al fracaso. Bien, entonces de estas definiciones extraemos 6 conceptos claves en la innovación, que es que de alguna forma tiene que tener ideas nuevas, hay una sistemática de búsqueda de esas ideas y de aplicación de esa innovación, requiere que tenga un impacto en el negocio y por lo tanto también un impacto y foco en el cliente, requiere a las personas de mi organización, una involucración importante a las personas de mi organización, y para ello necesito cambiar la cultura. Y claro, hablamos de cultura, que es un poco abstracto. ¿Esto de la nueva cultura qué es? ¿En qué consiste? ¿De dónde sacamos esta nueva cultura que necesitamos para poder ser innovadores y transformadores digitales? Pues bueno, esta cultura proviene inicialmente, en mi opinión, del emprendimiento. Es decir, las técnicas de emprendimiento nos van a dar ese marco cultural que necesitamos. Primero, tenemos que cambiar la cultura de los directivos. Fundamental. No puedo cambiar la cultura de la organización sin cambiar la cultura de la capa directiva y mandos intermedios. Olvidaros, si eso no es posible, o olvidaros de cambiar la cultura, que no vais a conseguir nada. Por cierto, el que tiene que marcar el cambio de cultura y seguirlo es el CEO, es el director general de la organización. Es el que tiene que marcar la nueva cultura, la estrategia de la organización y perseguir a esta capa directiva para que cambies de cultura, de hábitos y de forma de ver, que ahora veremos en qué está caracterizada. Por otro lado, necesito la energía de los empleados, como decía Silvia Leal, luego les necesito a ellos.
pero para su energía necesito cambiar de alguna forma esa actitud que tienen los empleados. Lo que ya tenemos es un cambio de actitudes para generar esa energía y esa pasión. Pero también hay un tema muy importante de aptitudes, es decir, hace falta unas capacidades y competencias nuevas que hay que crear y desarrollar, tanto para los directivos como para los empleados, muy importante. ¿En qué se caracteriza esta nueva cultura de las organizaciones? Bueno, pues ahí he puesto algunos, en lugar de una definición he puesto cosas, que vienen de este mundo del emprendimiento, pero que sirve perfecto para esa cultura de la organización. Primero, una confianza profunda y tremenda en la persona. A la persona no se la controla, se le da una responsabilidad, una capacidad de ejecución. Luego, lógicamente, se le pedirán resultados más adelante. Una filosofía de el equipo es más importante que el individuo, es decir, el equipo genera mucho más exponencialmente más creatividad que el individuo, que el individualismo, muy importante. Siguiente, que el cliente y el negocio están en el centro de todo, es decir, no vamos a trabajar por tener unos mecanismos perfectísimos internos, lo que vamos a trabajar es para dar servicio al cliente, mejorar nuestra posición en el negocio. Hacer ayuda, eso es muy importante, es una filosofía que viene de técnicas del emprendimiento, es decir, si yo quiero crear una idea no necesito estar 2 semanas parado pensando, tengo que empezar a hacer cosas, estar en el sitio, ver cómo trabaja la gente, incluso hacerlas yo y meter ahí a los equipos de innovación haciendo esas cosas y de ahí ellos generarán esas ideas. Entonces, y una idea la pondrán en práctica, irán viendo cómo eso funciona, eso es una filosofía muy importante. La siguiente es sin miedo al fracaso. Esa cultura de lecciones aprendidas que decía Ignacio Villoch antes. La prueba y el error es un método, es un método puesto, porque hay que hacer cosas, hay que ponerlas en marcha, lógicamente no voy a hacer prueba y error con cosas críticas para mi organización, que estén soportando un volumen de ingresos importante, ni crítica para la vida de las personas, haré prueba y error con otros temas distintos. Hay que pensar en visual, todo esto muy gráfico, muy visual, muy interactivo. Hay que ir hacia un prototipado rápido de esas ideas y de esos productos y servicios y, por supuesto, cuanto antes hablemos con el cliente, mejor es más. Antes de empezar a pensar en la idea, hay que ir a hablar con el cliente a ver qué problema tiene. Esto es un poco la nueva cultura que tenemos que embeber en las organizaciones. Por eso esa nueva cultura, como veréis ahora, los departamentos, los directivos, pues normalmente no es algo que esté muy embebido, sobre todo en las empresas tradicionales. Una pequeña reflexión sobre innovación, porque también hay aquí mucha dispersión y un poco de caos en el mercado. Yo las he dividido en 3 grupos. Uno es cómo se genera la innovación, otro, según el impacto que genere, que veréis de alguna forma, y luego sabréis clasificar todos los flashes que os vayan llegando, los sabréis clasificar en estos ámbitos, y otros según la naturaleza. El cómo se genera puede ser una parte interna, como empezamos nosotros nuestro libro, de gestión de los servicios, en la organización nuestra. Hay una parte colaborativa muy importante en la innovación abierta, y ahora está apareciendo la co-innovación, que es innovación entre 2 organizaciones. En innovación abierta, por ejemplo, como nosotros abrimos este libro para que participasen diversos autores con experiencias del sector. Pero aquí el caso más importante, más conocido que se cita en innovación abierta es cómo cayó BlackBerry, cayó Nokia, pues gracias a la irrupción de los tecnológica y con sus sistemas abiertos de innovación para el mundo de las aplicaciones, porque la innovación tecnológica era cerrada, tanto del smartphone como tanto del iPhone como de los smartphones con Android. El desarrollo del producto es cerrado, pero luego hay una capa, un sistema, un portal de aplicaciones en el cual todo el mundo va contribuyendo con aplicaciones y se genera un modelo de negocio. Ese es el ejemplo más claro de cómo la innovación abierta dio y tiró al traste a empresas que no utilizaron esta innovación. La innovación la puedo subcontratar a una consultora, oye, dame una solución para este problema. La puedo comprar una patente, o puedo comprar una empresa que esté funcionando innovadora. Hay cosas que ocurren, ni buenas ni malas, ocurren. La innovación según su impacto puede incrementar, es decir, poquito a poquito, mejor una cosa, le doy un móvil o una tableta a los comerciales para que me registren los pedidos, a la fuerza técnica, en las rutas optimizo un poco el camino de las rutas con un tema de navegación y GPS, incremento levemente y mejoro mi organización, mi capacidad de producción, mis servicios y mi negocio.
o puede ser radical. Radical genera una disrupción en el sistema de valor de un sector, genera un salto porque evitas pasos. La digitalización puede evitar algunos pasos físicos en el sistema de valor de un sector. Aquí, ¿qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, tenemos en el mundo hotelero, pues tenemos ahora la irrupción de Airbnb, que es una red social o un sistema mediador entre personas que tienen habitaciones o viviendas particulares que quieren alquilar a otras personas que van transitoriamente por días a esas viviendas. Ese sistema de alquiler antiguamente pues estaba realizado pues por un teléfono tal, y su impacto era pequeño. Con este impacto se generaliza y empiezas una competencia muy seria para todo el tema de cadenas hoteleras, porque te permiten alquileres de habitaciones o de sitios en cualquier país del mundo con una experiencia y una trazabilidad muy interesante, y te permiten aplicaciones y te permite contrataciones pues de un día, de 2 días, de 3 días, con lo cual es una competencia directa. También tenemos algunas otras iniciativas de este tipo. Hay mucho tipo de innovación radical, pero por ejemplo el sistema de hacer moderno de hacer autostop con una aplicación digital que es BlaBlaCar, que es una iniciativa de una empresa francesa, en el cual tú tienes un recorrido y compartes tu coche y compartes gastos según unas tarifas que has puesto en ese portal. Eso lógicamente está dando de lleno a las cadenas, al sistema de valor tradicional de transportes interurbanos y transportes provinciales y nacionales, normalmente transportes por carretera. Bueno, y según su naturaleza, pues tenemos la parte comercial y de negocio, es decir, aquellas innovaciones que están impactando en la experiencia del usuario y del cliente. Hay otras que están impactando en mis operaciones internas, otras que están generando un cambio tecnológico, y cuando ese cambio tecnológico está utilizando de alguna forma clave tecnologías, le llamamos transformación digital. Y está ahora apareciendo también el concepto social, de innovación social. Lo está impulsando la Unión Europea y está de alguna forma impactando bastante. Por ejemplo, cambios de hábitos sociales o atención social, por ejemplo, al tema cada vez más creciente de personas mayores. De alguna forma, ¿por qué pasamos de la innovación a la transformación digital? Pues pasamos por un tema que ha ocurrido muy curioso, y es que cada vez las tecnologías de la información y comunicaciones tienen más capacidad y son más baratas, y esto posibilita nuevos temas. Ya llevamos 30 años en el que se está cumpliendo la famosa ley de Moore que dictó el fundador de Intel en los años 80, y él predijo que el número de transistores en un procesador, en un chip, se iba a multiplicar por 2 cada 18 meses, multiplicando por 2 la capacidad de proceso y normalmente manteniendo o reduciendo el coste. Lo mismo, después de esta ley, el amigo Crider se lanzó también ahí a la arena, también prediciendo pocos años después que lo mismo ocurre en el almacenamiento, que la capacidad de los dispositivos magnéticos, él fue más arriesgado y dijo que se duplica cada 18 meses. Eso ha venido siendo así en los últimos 5 años, no tanto, porque ya la compresión es tanta que requerimos un salto importante tecnológico. Y hay un tema muy importante que es la red, que además impacta mucho con los temas de innovación e innovación abierta, es la ley de Metcalfe. Metcalfe dice que el valor de una red informática, internet, una red de innovación, aumenta con el cuadrado del número de integrantes, del número de nodos, es decir, que aumenta exponencialmente, y esto es un tema muy importante. Cuanto más nodos tengamos en nuestra red de innovación, más valor vamos a ser capaces de generar. Pero ahora, con la llegada de la era digital, ocurre una cosa, y es que eso también está impactando a otros temas que son directamente facilitadores del tema digital. Por ejemplo, los robots industriales en los últimos 5 años han dividido su precio por 23. Su precio es 23 veces menor. Los soportes ópticos por 25. Las impresoras 3D en 400, mientras que la biotecnología en 10.000 ha dividido sus costes. Y se espera que por poco menos de 10 euros en poco tiempo puedas hacerte un análisis completo de tu ADN, del ADN de cada individuo. Luego, esto de alguna forma está generando un cambio importante. Vamos a pasar de estas tecnologías,
cuáles son las que hay, porque es muy importante tener claro cuáles son las tecnologías que están apareciendo, y también es muy importante tener una visión, porque nos llueven disparos de este ha hecho esto, este ha hecho lo otro, que es un robot, que es un dron, y eso de alguna forma no está encuadrado. Mi presentación intenta poner claridad y hacer esa estructuración mental. Lo primero he dividido en dos bloques: cosas de frontend, es decir, cosas que tienen interacción con el usuario, con el cliente, y ahí divido entre 4 ámbitos: bien la persona, el individuo, el hogar como un espacio, el ámbito de la empresa y sus servicios, o el ámbito de la sociedad, administraciones, ámbitos públicos. Y luego tenemos una parte que es el backend, que son partes, tecnologías facilitadoras, pero que no necesariamente se están viendo arriba. Las vamos a oír mucho, y muchas de ellas, pues el que no está muy puesto tecnológicamente dirá: pues hombre, sí es verdad, la he oído, y luego la verdad es que nunca he sabido para qué me sirve el cloud computing, por ejemplo, o el big data, a mí personalmente, ¿no? Bueno, pues esa es la reflexión. En la persona, quizá lo más importante ahora en este tiempo, en el impacto de persona, en estos últimos 5 años, es el tema de los smartphones y los móviles, los dispositivos móviles, aplicaciones móviles. Empiezan también los temas, cosas llevables, cosas que vas a llevar puestas, como los relojes inteligentes, como otros sensores, como las gafas, que vas a ir llevando puestas y que van a ir aportando información y te van a ir ayudando a hacer cosas o bien con información o van a ir aportando información. En el hogar pues tenemos temas de la domótica, ha irrumpido las televisiones inteligentes como otro dispositivo de uso de acceso y de conectividad que iremos utilizando, y la impresión 3D empieza a llegar por aquello de que ha bajado sus precios de producción por 400 en los últimos años. A nivel de la empresa, pues tenemos temas de los sensores, de poner Internet de las cosas en muchos sitios, en fábricas, en logística, en almacenes, en centros comerciales. La robótica impacta mucho en todos los procesos de facturación, pero también la robótica impacta en temas de atención, de bienvenida a gente que pueda venir a mi oficina mediante un robot. Tenemos la impresión 3D, tenemos el comercio electrónico, tenemos el análisis cognitivo y una cosa que he llamado sector XX, como el e-health, cosas de este tipo que salen de sectores. Y a nivel de sociedad, pues impacta mucho el Internet de las cosas, sobre todo va a impactar en temas de ayuntamientos, en temas de sensorizaciones, temas de administración electrónica, que también ese sería el equivalente al e-commerce, es la mayor informatización de toda la actividad de la administración, y está el e-senior, que es todo aquello tipo de iniciativas enfocadas a la tercera edad. Bueno, y las tecnologías del backend tenemos el cloud computing, el big data, contextual computing, que se habla de él, la inteligencia artificial, que empieza a hablar de ellas, con computación cognitiva. La administración pública está abriendo datos en una iniciativa de Open Data, de sus datos los está abriendo al mercado para que sean explotados. Tenemos sensores en las ciudades para generar ciudades más inteligentes y más eficientes. La industria, a su vez, con robots y sensores está fabricando mucho más rápido. Tenemos la aparición de drones con diversa utilidad en temas de logística, temas de inspección, industriales, y dentro de poco irán apareciendo en temas de servicios, y también tendremos como industrias facilitadoras la gran conectividad, la conectividad de los móviles, la conectividad fija y la llegada de fibra al hogar. Bueno, pues esta parte muestra un poco el ecosistema que estamos manejando ahora de tecnologías que llamamos digitales, facilitadoras de esa transformación digital. Esas tecnologías se van a ir complementando según la industria vaya sacando más contenidos. Bien, y como comentaba, y como comenta Luis Lombardero en su libro Trabajar en la era digital, pues estos elementos, estos facilitadores o estas palancas de la transformación, como hemos dicho, son las tecnologías emergentes, esa capacidad de innovación abierta, de innovación en red, que genera más potencia que la innovación interna individual, la generación de nuevos modelos de negocio, saltar la parte del sistema de valor de un sector, ser capaz de saltarse esa parte, o de mi propia cadena de valor, digitalizando, haciendo mucho más eficiente algunas partes de mi cadena de valor. Incluso la generación de cambios organizacionales o incluso de competencias a las personas. Todo eso me va a generar nuevos productos y servicios. Muy bien, pues con esta parte termino la primera de ellas, que era generar esta visión. Sé que ha venido un poquito así atropellada, disparando, son muchos conceptos, son muchos contenidos. Vamos ahora a pasar a es posible, a la parte de es posible. El es posible
es una reflexión que traigo en 2 slides de cómo dar los siguientes pasos. Es una parte importante y bastante nueva en lo que es la transformación digital. Bueno, pues aquí tenemos el modelo de transformación digital de Luis Morán Abad, que son estas siglas, es el modelo que yo planteo. Normalmente el modelo lo planteo en formato de una hoja de ruta que tienen que seguir las organizaciones, que la ha establecido de una forma muy sencilla en 4 pasos. Toda organización que quiera, empresa o administración, que quiera emprender esta transformación digital por aquello de subsistir o de generar beneficios adicionales a sus clientes o beneficios adicionales a los ciudadanos, tiene que entender el contexto. Iniciar una fase de definir el contexto de cómo estoy para pasar a transformar y luego realizar una gestión de esos servicios que voy transformando. Bien, y aquí he puesto una relación de algunas partes de lo que es entender. Normalmente la parte de entender yo planteo varias cosas, y es el equipo líder que va a estar formulando esta transformación digital, pues tiene que entender cuáles son las oportunidades digitales, tiene que entender cuáles son los casos de éxito que hay en su sector y cuáles son las posibles amenazas que le pueden venir, tiene que entender cuál es el modelo y el sistema de valor de su sector y su modelo y su cadena de valor, para a partir de ahí poder ver eficiencias internas en las operaciones. Tiene que entender cuáles son las capacidades de su organización, cuáles son los proveedores clave a los que puede recurrir en el mercado, qué necesita la propia organización, y tiene que vislumbrar cuál va a ser el modelo de trabajo que van a tener en su organización. Todo eso normalmente siempre parte en esta fase de entendimiento, que es primero una zona de investigación y de formación de los agentes que van a estar lanzando la iniciativa de transformación digital. Siempre hay una parte de evaluación que se llama assessment, de evaluación interna de dónde estoy, cuál es mi situación actual. Hay diversos modelos de evaluación. Aquí luego presentaré 2 modelos, uno de la cultura de mi organización de Silvia Leal y otro de un framework que mide la madurez digital de una organización. Una vez entendido, hay que definir la siguiente fase. Hay que empezar definiendo pues, un responsable, hay que definir una estrategia, que es lo que quiero hacer. Normalmente esta estrategia digital la tiene que definir el CEO, la alta dirección de la compañía. Las políticas, puesto que quiero hacer un cambio de cultura, también la tiene que definir la alta dirección de la compañía. Tengo que asignar un presupuesto para la fase inicial, esto no es gratis, hay que asignar unos recursos y un presupuesto. Hay que identificar unos éxitos rápidos para ir probando, porque hemos dicho que esto no se trata de pensar, sino de pensar y actuar, y según actúo me permite redefinir y pensar mejor. Hay que comunicar, hay una parte muy importante de comunicación y de formación a la organización, hay que identificar esas barreras internas, esos hilos departamentales, esas estructuras culturales, esas tecnologías obsoletas que tengo. Hay que también definir cómo voy a gestionar mis iniciativas de transformación digital, ese portfolio de transformación digital, y cómo voy a gestionar esos servicios inicialmente, aunque sea una definición inicial, una vez que los empiece a poner, porque de alguna forma tengo que empezar a gestionar unos servicios con una cultura y una forma distinta. Luego estas son las 2 primeras fases, la de entender, iniciar definiendo, que yo planteo en mi modelo. La siguiente ya es ejecutar directamente la transformación. La transformación hay que nombrar un responsable, que en el mercado se llama Chief Digital Officer, el responsable de la innovación, responsable de transformación digital. Hay que crear un comité de innovación para que de alguna forma generar la interacción y la participación de las diversas personas o departamentos de la organización, perdonadme. Hay que definir un modelo de trabajo, cómo voy a trabajar. Yo tengo que ajustar mi estrategia digital, es decir, se ha definido una política y una estrategia digital, y según voy transformando, voy avanzando, pues tengo que ir ajustando esa estrategia en función de lo que voy consiguiendo y cómo va avanzando el sector y cómo voy avanzando yo. Lógicamente tengo que tener un claro gobierno y gestión de los proyectos que voy lanzando. O sea, al principio son 2, será menos importante, pero luego eso va a ir generando en la organización diversos proyectos sencillos o tremendamente complejos. Tengo que controlar cómo va esa transformación, teniendo claro qué valor y qué valor va aportando. Tengo que comunicar, formar y, por cierto, entrenar los roles clave. ¿Qué es entrenar los roles clave? Pues os lo contaré en otra charla.
pero de alguna forma del mundo deportivo y del mundo militar viene bastante claro que es entrenar. En el mundo de la empresa y de las tecnologías de la información solo se entrena a los operadores del service desk, no se entrena a nadie más en realizar sus funciones. Y de alguna forma no solamente vale con formar, y se supone que la gente tiene capacidad suficiente para poner eso en marcha, sino que también hay que ayudar y acompañar tanto a los directivos como a las personas clave a generar ese cambio de actitud y de formas de trabajo. Y luego hay que gestionar es muy importante, hay que gestionar los servicios. Desde el primer momento que pongo un servicio digital hay que gestionarlos. Aquí en la industria se está hablando de que los servicios digitales no los puedo gestionar como los servicios de TI tradicionales. Tengo que gestionarlos de una forma adicional, más ágil, más rápida, para poder esos ciclos de reinventarse, hacerlos así. Y de hecho la gran mayoría de las empresas, por ejemplo, todas las plataformas de e-commerce, los portales de internet, los gestionan de una forma muy distinta a sus servicios informáticos tradicionales, con unos ciclos de agilidad y de cambio en contenidos muchísimo más rápidos. Hay que monitorizar, hay que automatizar mucho, hay que generar informes de cómo estamos, comunicar los resultados, hay que seguir en la gestión de la cultura, hay que seguir entrenando y formando a las personas clave y a la organización. Bueno, pues estas son las 4 grandes etapas de mi modelo que permiten a las organizaciones, los que tengáis esa inquietud, cómo empezar y cómo después de esta charla y de otras muchas podéis ir empezando el camino, por entender y por definir. Definir, tener en cuenta que incluye un primer tema, que es identificar y realizar ya algunos casos de éxito sencillos. Bueno, también quería citar aquí a Javier Sastre, que es un consultor especializado en el mundo de la pequeña y mediana empresa, porque de alguna forma plantea también cosas de estas. De hecho, el comité de innovación en la metodología mía lo he tomado de una propuesta que hace él, y él en este libro, que es una reflexión muy práctica de crónicas del mundo real, va dando pistas de innovación y de transformación de las organizaciones. Y él establece unos 8 pasos, y aquí los he resumido, que son bastante claros, ¿no? Un responsable de innovación, un comité de innovación, rotar a los miembros del comité, una estrategia, establecer lo que él llama encargos estratégicos de la dirección a la innovación, que identifican problemas o situaciones que se tienen que resolver, unos talleres de creatividad para resolverlos, una selección de proyectos y gestión de esta cartera de proyectos, que por cierto dice que tiene que ser equilibrada, tiene que haber cosas pequeñas, medianas y alguna cosa más grande, en diversos departamentos, en la parte comercial, parte de cliente, parte interna de operaciones, parte de logística. Tiene que haber prácticas, tenemos que tener prácticas en la dirección, tenemos que dirigir estos proyectos y estos equipos de innovación, muy importante, y tenemos que ir avanzando hacia esa cultura de innovación que todo el mundo dice y que no está muy claro y nadie sabe cómo avanzar claramente. Bueno, pues estos son los 2 puntos importantes que yo quería comentar. Es posible, es decir, ¿es posible? Pues sí, es posible. Cualquier organización sabe nombrar un responsable, sabe entender qué está pasando, sabe crear un pequeño comité asignado con personas de diversas áreas de la empresa, de diversos niveles jerárquicos, y reunir a ese comité, dedicarle un tiempo y ponerle unos retos y que vaya resolviendo una problemática especial. Eso, si una organización no lo sabe hacer, apague y vámonos. Luego, esto es el primer paso del camino hacia la transformación digital que es posible. Y bueno, y quería terminar con una pequeña galopada, si me permitís, de qué hay en el mundo, porque resulta que fuera en el mundo hay muchas prácticas. Hay sectores muy maduros, por ejemplo, la gestión informática, la gestión de los departamentos y los servicios y el gobierno de las tecnologías de la información han madurado muchísimo, principalmente por la gran problemática que ha tenido siempre en no estar a tiempo, fallos en los sistemas, incumplimientos en proyectos y incumplimientos en funcionalidad. La industria ha ido generando muchísimas prácticas. Yo esas las he recopilado en lo que he llamado la Gran G, que es una disciplina propia, específica, de gobierno y gestión de los servicios TIC, de los servicios de tecnologías de la información. Yo tengo identificados unas 50 estándares, prácticas, modelos o cuerpos de conocimiento que se pueden aplicar.
Lógicamente las empresas no son capaces de aplicar todos ellos, hay algunos que se solapan, dan soluciones a muchas problemáticas y las empresas no son capaces de aplicar muchos de ellos. De esos 50 están como mucho aplicando, ponle que 5, 10 y están todavía en un camino sufriendo. Pero hay cosas muy grandes, cosas muy pequeñas, hay cosas de reflexión de todo tipo. Hay temas de la transformación digital, como veis aquí abajo, tenemos algunos modelos, tenemos temas incluso de coaching y liderazgo, con prácticas de emprendimiento que me pueden servir, y prácticas de gestión de los servicios y gestión ágil del desarrollo de servicios, de gestión ágil del negocio, de los servicios de negocio, y gestión ágil de las operaciones. Esto es una parte muy importante. Hay otra parte del mundo del emprendimiento. El mundo del emprendimiento son principalmente 5 autores que os pongo aquí, y uno que no viene del mundo del emprendimiento, que es ya tradicional, que es Porter, pero es su cadena de valor de 1985 y la competitividad de las empresas y de las naciones, pero lo cito porque es muy usable la cadena y el sistema de valor, el concepto y de un sector de cara a ver dónde aplico las innovaciones. El primero es el tema del Design Thinking, que es una técnica de brainstorming muy elaborada, establecida en 5 pasos y que tiene hasta 40 prácticas, técnicas o métodos que puedes aplicar si los necesitas para resolver o para participar en esos 5 pasos. Muy importante el Customer Development de Steve Blank, que es el primero que empieza, es un emprendedor americano y es el que primero empieza a reflexionar sobre esto en el ámbito del 2005, con un libro que él llama Las 4 etapas para la epifanía, donde él empieza a reflexionar sobre el desarrollo de clientes, este enfoque a cliente que hay que tener y que de alguna forma una startup, un emprendimiento, un servicio digital que estoy implementando en una transformación digital, no hay que tratarlo en función de un concepto de negocio tradicional, es algo distinto. Es un experimento que estoy haciendo en busca de un modelo sostenible de negocio, de un modelo sostenible de ingresos. De él salen 2 discípulos suyos, Alexander Osterwalder, que plantea en un lienzo, por aquello de lo visual, un lienzo que es un modelo de negocio, y en otro lienzo para la proposición de valor. El lienzo del modelo de negocio tiene 9 bloques, en el que en una cuartilla, en un papel, pues tú expones cómo va a ser tu negocio y resumes en ese lienzo. También sale casi en paralelo David Rice con su modelo Lean Startup, que de alguna forma coge el mundo del emprendimiento, coge temas de Customer Development y plantea una solución. Y como esto va muy de enfoque al cliente, pues también ha sacado otra línea de pensamiento que es el Lean User Experience. Bueno, pues estos son quizás las prácticas del mundo del emprendimiento que, como veis, todos han sacado su libro, sus conferencias y su modelo detrás de los libros. Aquí, en un artículo que he escrito este mes en la revista Leaners, en el número de febrero, pongo una relación entre todos estos modelos, que en sí, de por sí no están relacionados, tienen relación, pero el único que relaciona alguno de ellos o hace referencia es Lean Startup, los demás son como independientes, que lo iré mirando, es bibliografía que os dejo. Y pasamos a un modelo de reflexión que se trata en el máster, de reflexión para medir la cultura de una organización. Es un tema de análisis de Silvia Leal, y Silvia Leal de alguna forma dice que la cultura tiene que tener de una organización, hay que verla en tres dominios, ¿sí? El primero, o 3 capas, el primero es el organizacional, el segundo serían las personas, por aquello de la energía, de la pasión, ¿os acordáis? Y el tercero es, las personas, y el tercero es la motivación. Entonces ella, en función de estos dominios, establece para cada uno de ellos 3 ámbitos que analizan, y en función de una serie de parámetros, pues te permite identificar cómo estás en la organización, cómo estás en las personas, en la capa de personas, cómo estás en creatividad, cuál es el perfil tecnológico de mi gente, cuál es el perfil psicológico que yo tengo. En la parte de motivación, de esa pasión, que es una parte intangible, cómo ando en mi organización de miedo al fracaso en función de unos factores, cómo ando de motivación y expectativas, y cuál es mi comportamiento innovador.
Y en la parte de ecosistemas de organización, pues ella reflexiona sobre cómo es el clima laboral en mi organización, tiene en cuenta parámetros de liderazgo y gestión, y cuál es la cultura corporativa. Entonces, dando valores a estas evaluaciones, yo tengo mi punto de partida, veo mis debilidades y soy capaz de planificar en esa primera fase que hemos dicho de entender, de planificar mi estrategia, en la segunda fase de definir de mi metodología. Bien, de alguna forma en el análisis de lo que ella ha ido viendo con otros clientes, ella ve que el peso ponderado no es equivalente, es decir, el potencial innovador viene a pesar en cuanto a los resultados de innovación cerca del 60%, cerca del 25% es el ecosistema creativo de la empresa, es decir, esa cultura, esa estructura organizativa de la empresa, y el concepto de pasión por innovación que tiene la motivación, ese miedo al fracaso, viene a pesar como un 20% en cuanto al éxito en la metodología que llama Innova 3DX. Muy bien. También hay otros, que esto lo dejo a modo de referencia, hay algunos otros trabajos, por ejemplo uno que ha realizado el MIT en el año 2015, que analiza más de 1.500 organizaciones, empresas líderes en temas digitales a nivel mundial, en Estados Unidos, en Asia y en Europa. Y en ese análisis tipifica las prácticas que ellos han hecho en 3 bloques, que encajan mucho con los modelos de innovación que comentaba. Mejora su innovaciones en experiencia del cliente, mejora en las operaciones y mejoras o cambios radicales en los modelos de negocio. Tenemos también un modelo de transformación digital para las organizaciones. Veis que no es tan sencillo como el que planteo yo, como el de pymes. Es un modelo realizado por la empresa, auspiciado por la empresa SAR, realizado por varias universidades, una universidad sueca y una universidad inglesa. Y ellos establecen el modelo, lo ponen principalmente en 2 grandes bloques: dirección y de alguna forma posibilitar la actuación, gestión de la estrategia, gestión del valor, gestión del riesgo en la parte de dirección, y en facilitar pues la gestión de los procesos de negocio, la gestión de programas y proyectos. Acordad que yo mencionaba eso en mi modelo, la transformación de TI, el cambio organizacional y la parte de competencias y de gestión y entrenamiento. Lo tenéis en la bibliografía, el que quiera profundizar lo ve. Ese también parecido, o de ellos sale un modelo que le llaman el Digital Capability Framework. Sabéis que en el mundo de TI los capabilities mide cómo es en realidad, está midiendo con este esquema de araña o esquema o gráfico de Kvyat, mide cómo estamos, te permite medir una madurez. Son modelos que normalmente del mundo del desarrollo vienen en formato de escalones en 5 niveles. En este caso, este análisis de capacidad mide 6 factores y los va puntuando en función de una serie de preguntas. Ahí lo veis. Bien, pues yo con este último punto he terminado en la parte expositiva. Me gustaría conocer vuestras preguntas, por favor empezar a hacerlas. Veo que aquí ya tenemos algunas. Vamos a empezar a quitar aquellas que hay algunas que son de felicitación, que yo os agradezco mucho, que ya indican que el audio se ve muy bien. Por favor, ir preguntando alguna cosa. Bien, aquí hay una pregunta de la parte de México, que de alguna forma viene a preguntar si estos marcos, si el BTM, el marco LMA o el de la PYME, si se están aplicando y hay experiencias prácticas de aplicación. Mi respuesta es que el mundo está todavía muy maduro y no hay experiencias prácticas ni claras de aplicación de estos marcos. Del BTM2 no lo conozco, es un marco bastante complejo, creo que está muy en el mundo académico y todavía el mundo de la empresa no ha sido capaz de asimilarlo. Los otros 2 marcos también acaban o práctica, no son marcos, o son guiones o formas de aproximar, también acaban de hacerse. El mío lo definí yo en diciembre, y el de la PYME pues también es muy reciente, con lo cual no hay prácticas establecidas, por lo tanto tampoco hay experiencias de aplicación metodológica a los temas de transformación.
esta nos la preguntan desde Valencia, nos preguntan sobre el cambio cultural. Si para el cambio cultural es importante la formación y luego prácticas de coaching. Bueno, yo creo que innovación y prácticas de coaching son necesarias e imprescindibles, pero creo que con eso se va a cambiar levemente la cultura. El coaching va directamente normalmente se aplica a la capa directiva, que es la que yo predico, que es la primera que hay que cambiar. Lógicamente el primero que tiene que tener la visión es el CEO. Eso es más claro que el agua. Sin CEO no vamos a ningún sitio. Pero una vez que el CEO ha adquirido esa visión, bien externa, bien interna, bien por que alguien le ha convencido, le ha cambiado la perspectiva y el punto de mira, una vez que el CEO tiene herramientas. La herramienta más importante es su comportamiento y su mensaje, pero muchas veces ese comportamiento y mensaje en grandes organizaciones la interacción no es muy directa, en pequeñas es más sencillo, y el que las personas cambien de hábitos, de actitudes, de sus miedos, los grandes directores bajen de sus despachos, porque su sueldo no lo quieren bajar, pero bajen de sus despachos a sentarse en las mesas cercanas, tengan más interacción, pues de alguna forma son muy reticentes, porque claro, después de esa proximidad puede venir también aproximar las franjas salariales. Yo, en mi opinión concreta, el coaching es muy importante, pero para cambiar la cultura de la organización en realidad hay que hacer algo mucho más sistemático. El otro día me comentaban un caso muy interesante que de alguna forma ya es histórico, una experiencia de principios de los 2000 de inicio del teletrabajo. Estaba hablando yo con Juan Manuel Martín Menéndez de un tema que ha hecho él de sus experiencias como coacher, y de alguna forma yo lo que creo es que la parte del coaching tiene un recorrido que me parece bien, lo que pasa es que al final para cambiar hay que generar un hábito, y ese hábito es muy importante y para ese hábito necesita mucha frecuencia. Y resulta que, por ejemplo, una práctica como fue en una organización grande implantar el teletrabajo, pues generó un cambio importante de cultura en la organización. ¿Por qué? Porque las personas, era un teletrabajo parcial, estaban 2 días teletrabajando, 3 días trabajando en la empresa. Los 2 días que teletrabajaban todas las semanas son 2 días de satisfacción de esa persona porque se había confiado en ella, se le había dado autonomía y se le había generado un grado de autogestión. Y por cierto, trabajar en un confort y romper la rutina. Claro, eso lo llevas todos los días y todos los días del año, ahí estás generando un cambio de cultura porque has conseguido que un mensaje pase a ser parte del trabajo diario y con un beneficio diario que ven los que se han apuntado y les ha funcionado bien. Esa parte es muy importante. Bien, tenemos aquí algunas otras preguntas. Me preguntan de una consultora de Madrid, una de las Big Four, no la cito, bueno, ¿qué se opina de un Chief Digital Officer como futuro CEO? Y pregunta que si será cada vez más común en las empresas en los próximos años, alguien que inculque en la capa directiva estas ideas de transformación digital. Bueno, yo aquí dos temas. Uno, el primero es que efectivamente hace falta una figura que lidere este mensaje de transformación digital, que esté al tanto y que vaya gestionando esta puesta en marcha de mejoras en el negocio con foco al cliente y cambios de cultura para generar más mejoras en el negocio con foco al cliente. Y entonces, de cara a la pregunta que si el CDO puede ser un futuro CEO, no voy a dar mucho aire de esto, no vaya a ser que los CEO no quieran poner CDOs que los reemplacen. Pero, por ejemplo, en el BBVA ya ha ocurrido. El director de innovación es ahora CEO del BBVA. ¿Eso va a ser así siempre? Pues no lo sé, depende de las organizaciones y tal. Pero sí está claro que una figura de un director de innovación, un director de transformación digital, es clave. Como hemos dicho, y como hemos dicho con su comité de innovación, que le permite socializar y tener más conexión con la organización. Y va a ser cada vez más clave. Por eso hay un máster en Chief Digital Officer que se da de Lead Learning con La Salle, y esa es la apuesta que ha hecho Lead Learning, claramente sí. Aquí la pregunta está de Deloitte, no está trucada.
Tenemos aquí otra pregunta. Bien, nos están preguntando un antiguo directivo, no cito el nombre, un antiguo directivo y alto cargo en la sociedad española, que tuvo que ver en bastante impulso en la transformación digital y formación en el MIT. Pues él nos pregunta si de alguna forma España es un país especialmente reticente a cambiar, y si tiene algo que ver a cambiar la cultura corporativa, y si tiene algo que ver con el perfil de nuestros directivos y con nuestra cultura de miedo al fracaso. Hombre, yo creo que mi respuesta es sí. España mi opinión, España es un país, sobre todo en las organizaciones grandes, ya consolidadas, son organizaciones muy jerárquicas, muy verticales y muy tradicionales. Hay organizaciones nuevas que han salido en los últimos 10 años, han tenido bastante éxito, se están consolidando, se han hecho líderes mundiales y esos tienen otro estilo y otra cultura distinta. Pero las organizaciones normales y tradicionales, la respuesta es sí. Somos un país muy jerárquico, somos un país que venimos de una historia un poco imperialista, de lo que yo llamo el pelotazo imperialista que tuvimos, y de alguna forma como país nos gustan las estructuras, nos gustan las guías y nos gustan seguir unas pautas. Somos creativos también, somos bastante creativos, luego tenemos mucho potencial. ¿Cuál es el problema? Lógicamente siempre la cultura de nuestros directivos, de nuestros CEOs y la capa directiva. La cultura de los empleados, pues también, y eso también contribuye. El miedo al fracaso, por supuesto. Tenemos mucho miedo al fracaso y al ridículo. No estamos acostumbrados. Un fracaso creas una empresa y fallas, y eso para nosotros se te marca casi psicológicamente, incluso en el mercado, para toda la vida, cosa que en otros países es bueno y lo valoran como positivo. Luego mi respuesta es sí. Agradeceros a todos la participación, animaros a los que os haya generado alguna inquietud, apuntaros a uno de estos dos máster, que os va a permitir una formación reglada y un avance importante. Hay otras cosas muy especializadas que también se están haciendo, como impresión 3D, administración pública o una especialización en tecnologías emergentes. Y nada más, daros las gracias. Cualquier pregunta, en la presentación están mis datos en las redes sociales. Dirigiros a mí y os responderemos. Muchas gracias a todos.